Bien, chicos, estamos esperando que su compañero se una. Enseguida vamos a empezar con algunas definiciones y algunas gráficas para que podamos hacer la parte de los simuladores. ¿De acuerdo? A ver. Sí. Bien, entonces vamos a empezar. El tema de hoy va a ser la parte de termodinámica. ¿Y por qué vamos a hacer esta experiencia? Vamos a hacerla debido a que esta parte para nosotros va a ser de manera teórica, así que vamos a aprovechar de hacerlo con los simuladores. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que empezar definiendo qué es la termodinámica como tal. ¿Alguien tiene una idea de qué es? Ya, seguramente la han visto un poco en la parte del colegio o en algunos videos. Entonces vamos a definir la termodinámica como una ciencia que se encarga de estudiar lo que viene a ser las transformaciones de energía. Referente al calor y al trabajo. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí es netamente de lo que viene a ser los gases. ¿Se acuerdan que lo que viene a ser mecánica de fluidos vimos la parte de los esfuerzos? Con lo que viene a ser la prensa hidráulica, pues ahora vamos a ver la parte aplicativa de los gases, porque como tal los fluidos, la parte de los líquidos es para aplicaciones de grandes esfuerzos o fuerzas como tal, porque tienen mucha densidad. Pero en termodinámica netamente estudiamos la parte de los gases porque son los que mejores tienen aplicaciones cuando le aplicamos calor. Entonces, netamente nos interesan dos, lo que viene a ser la parte de calor y la parte de trabajo. Entonces, vamos a ir explicando. Primeramente, ¿qué es un sistema? ¿Ustedes qué conocen como sistema? Algo por el que pasa un proceso. Sí, puede ser. Pero cuando hablamos de estudio, ¿qué es un sistema? ¿Se acuerdan? Ustedes cuando estudiaron física 1, tomamos lo que viene a ser una cierta parte de un cuerpo y lo tomaban como si fuese una partícula puntual, de tal forma que toda esa partícula era su sistema y estudiaban todo lo que interactuaban con él, todas las fuerzas involucradas.
Entonces, ustedes eligen lo que viene a ser un sistema como aquella región del espacio que van a estudiar, el cual tienen que encerrar, y a esa parte de aquí ustedes le llaman lo que viene a ser una barrera o un límite de estudio. También en algunos libros le llaman lo que viene a ser frontera. Pero de esta manera ustedes estudian lo que viene a ser la parte netamente de una región. Porque cuando ustedes tengan lo que viene a ser un sistema termodinámico, van a tener un ciclo. Un ciclo está compuesto de varios dispositivos y ustedes tienen que estudiarlo por parte o todo el sistema como tal. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, nos va a interesar lo que viene a ser la energía que entra y la energía que sale. ¿De acuerdo? Entonces vamos a diferenciar dos tipos de sistemas. Aquellos que son los abiertos y aquellos que son los cerrados. ¿Qué creen que son los abiertos? Son sistemas por donde entra y sale alguna sustancia. Sí, está bastante bien. Los sistemas cerrados y abiertos se diferencian en que los cerrados son aquellos que netamente hay interferencia de energía, pero no transferencia de masa. Como tal, lo que viene a ser la sustancia se mantiene ahí, pero puede parecer que nosotros le suministramos un trabajo o un calor, pero la masa siempre se mantiene. En cambio, en los abiertos, sí hay un cambio de sustancia debido a que ya sea que le entró un poquito más de masa o perdió en el proceso. ¿De acuerdo? Está muy bien. Entonces, aparte de eso, nos interesa ver lo que vienen a ser las propiedades. Las propiedades a nosotros nos interesa especialmente las que nosotros llamamos intensivas. ¿Alguien sabe qué son las intensivas o ha escuchado alguna vez? Son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Ya, no depende de la cantidad de materia. Y las extensivas son aquellas que sí dependen. Entonces, en las intensivas, ¿cuáles tenemos? ¿Qué no depende de la materia como tal? La temperatura. Ya, una la temperatura. ¿Y lo otro cuál es? Y la densidad igual puede ser. La densidad de cierta manera sí depende. Hay otra. La presión, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que viene a ser masa, volumen y todo lo que viene a ser sus variaciones. Lo que viene a ser densidad, energía específica, cuando lo simbolizan con letras pequeñas, o lo que viene a ser volumen específico, todo lo que tenga por unidad de masa. Entonces, ¿por qué elegimos estas precisamente? Porque ustedes cuando entran al estudio de termodinámica, lo que pasa es que la temperatura y la presión no dependen más que de ellas mismas. Es decir, que lo que viene a ser un estado queda completamente definido por estas dos variables. Y el momento que ustedes tengan que buscar lo que viene a ser un estado específico por tablas, lo van a encontrar completamente con dos propiedades. Es decir, siempre necesitan dos. Y de preferencia que sean intensivas. Una de esas por lo menos tiene que ser intensiva para entrar. Así que definamos qué es un estado. Es el conjunto de valores y nosotros le colocamos aquí instante. Porque las propiedades pueden ser que cambien a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Puede ser que un tiempo inicial tenga una sustancia de líquido y más adelante se convierta en gas. ¿De acuerdo? Entonces,
Lo que va a pasar es que nosotros tenemos la parte de los procesos. ¿Qué es un proceso como tal? Un proceso es aquel estado que en conjunto a otro tienen lo que viene a ser una trayectoria. Es decir, aquí van a tener lo que viene a ser un estado inicial, que van a tener ciertos valores de temperatura, presión, van a hacer un recorrido a través de un dispositivo y van a tener un estado final. Entonces todo esto de aquí se llama trayectoria. La trayectoria se puede dar en lo que viene a ser un condensador, una turbina, un compresor. Pero lo que nos interesa son los puntos de estudios principales, estado 1 y estado 2. Aunque todo esto de aquí se conoce obviamente. En cualquier punto ustedes pueden encontrar las propiedades que se encuentran. Entonces, aquí van a tener un cierto valor de volumen, temperatura y presión. Esos son los más importantes. Presión. Aquí van a tener otros valores de volumen, temperatura y presión. Bien. Entonces, ¿cuáles de esos procesos son los más importantes o cuáles ustedes conocen? Aquí, como pueden ver, están las intensivas y las extensivas. Como pueden ver, la densidad como tal sigue contando como, bueno, algunos lo consideran como intensiva, ¿verdad? Pero al momento de estudio solamente tenemos temperatura y presión. Bien, los procesos son los siguientes, aquellos que son isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático. Y esto de aquí está representado en lo que viene a ser un diagrama PV. ¿Por qué lo representamos en ese diagrama? Porque pasa que en este diagrama ustedes van a poder ver cuánto de trabajo es aplicable en el sistema. Es decir, hay otros diagramas como temperatura, entropía, u otros como de ciclométrico, pero nosotros solamente nos interesa saber qué tanto trabajo estamos ocupando dentro de un proceso y además de eso, el calor que se ha intercambiado. ¿De acuerdo? Fíjense, proceso isobárico, tenemos una línea horizontal y como es un diagrama PV, vamos a tener presión constante. La presión del punto 1 va a ser igual al punto 2. Isocórico lo que tenemos es volumen constante. Entonces lo que va a pasar es que si tuviéramos lo que viene a ser un émbolo, como tal no se va a mover. Es decir, todo el tiempo se va a mantener a un mismo volumen. Después tenemos lo que viene a ser las isotermas. Cuando es un proceso isotérmico lo que va a pasar es que como tal no hay un cambio de temperatura, pero sí hay un cierto trabajo. Para que ustedes lo puedan tener claro, quiero que se acuerden de esto. En un diagrama de lo que viene a ser presión, volumen, van a tener lo siguiente. ¿Se acuerdan de lo que viene a ser la parte de estadística? ¿Han pasado esa materia o la están llevando? Todavía. Ya, entonces cuando lleven esa materia, va a pasar que ustedes van a ver lo que se conoce como la curva de Gauss. Entonces, la curva de Gauss o la campana es la que vamos a utilizar en esta parte de aquí. Se representa lo que viene a ser un diagrama PV con su respectiva campana. Y esta campana es lo que diferencia a los tres estados. Ustedes saben que los estados más importantes son líquido, sólido y gaseoso. Entonces, aquí se diferencian los tres, ¿de acuerdo? Los que están en la parte de la izquierda van a contar como líquido. Los que estén en la parte de la derecha van a contar como gases. Y es que los que estén entre medio de ambos, o sea, dentro de la campana, va a contar como una mezcla, líquido-vapor. ¿De acuerdo? Y además de eso, vamos a tener unas curvas que vienen de la siguiente manera. Vamos a tener unas curvas que vienen de una forma creciente y va decreciendo a medida que aumentamos el volumen. De esta manera tenemos esto de aquí. Tenemos que en esta parte tenemos líquido. Y nosotros para diferenciar con la mezcla le ponemos líquido subenfriado.
Ya vamos a colocarlo por aquí. O comprimido, ¿de acuerdo? Porque pasa que tenemos muy bajas temperaturas en ese lado. Después, número 2, tenemos cuando está tocando la campana, este de aquí. Eso ya es un líquido completamente saturado. La parte de saturación lo vamos a ver más adelante como lo que viene a ser la cantidad de humedad que posee un estado, ¿de acuerdo? O sea, puede ser lo que viene a ser vapor o lo que puede ser un gas. Y entre esto va a estar lo que viene a ser la mezcla. Número 4, tenemos lo que viene a ser vapor. Pero como sigue dentro de la campana, le ponemos vapor saturado. Y número 5 son la parte de vapor directamente. Ahora, ¿qué creen que sea aquí? Esto se conoce como el punto crítico. ¿De acuerdo? A ver, 5, 6 era este, ¿verdad? 5 y 6. Punto crítico. Yo les pregunto, aquí tenemos líquido, aquí tenemos mezcla, aquí tenemos vapor. Aquí está el punto crítico de las temperaturas. ¿Qué pasa si nosotros calentamos por encima de eso? Es decir, si lo caliento por aquí, digamos, un punto 7. ¿Qué creen que sea? ¿Alguna idea? Los maté, ¿verdad? Creo que no se podría subir más la temperatura, ¿o no? Sí se puede. Viejo, ya está bien, pero ese punto sería el vapor sobrecalentado. Y esa No. gráfica que está haciendo mi compañero es sobre líquidos, ¿ya? Y ustedes como físicos van a ver más, sobre todo, la gráfica de PV, pero para gases ideales. ¿Qué diferencia hay de gases y de un líquido? En este caso sería el agua, ¿no? El agua puede estar en estado sólido, estado líquido, estado, ¿cómo se dice? Gas, ¿no? En vapor, más que todo. Ahora, un gas ideal no llega a estado sólido ni líquido. Y por eso es que las curvaturas que ven ahí en la imagen es distinta a la que está haciendo mi compañero, ¿ya? Quiero que eso sepan para que no se confundan en el momento de que lleguen al tema con el ingeniero Salcedo, ¿ya? Bien, entonces tienen que diferenciar los tres estados. Nosotros netamente, como él dijo, vamos a hablar en la parte de gases. Gas es cuando ustedes superan esa temperatura, ¿de acuerdo? Y netamente vamos a estar en la parte de la derecha, es decir, las curvas van a ser isotérmicas decrecientes, de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les preguntara lo que viene a ser la diferencia entre un vapor y un gas, ¿cuál sería? Ya lo he matado, bro. ¿O creen que es igual? Ya, entonces, para que no se olviden nunca, lo que viene a ser la diferencia entre un vapor y un gas, bueno, la mayor parte de vapor ustedes le conocen como si fuese el líquido, o sea, como si fuera agua. Pero la principal diferencia es que el vapor está próximo a condensarse. Es decir, ante unos cambios bruscos de temperatura, puede llegar a condensarse y por lo tanto se convierte en agua. En cambio, el gas está muy lejos del estado de lo que viene a ser vapor. Y como tal, no se va a condensar tan fácilmente, aunque se le cambie algunas condiciones, como viene a ser temperatura y presión, se va a mantener como gas. Entonces, esa es la principal diferencia y esta es la parte en donde nos vamos a enfocar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo va a pasar Mejía a explicar lo que viene a ser la parte de los procesos netamente para gases y además de eso, algunos simuladores. ¿De acuerdo?
Ya. Bueno, Ya. voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Creo que la parte de la segunda ventana. Ya. Continuando con la exposición, que sería la experiencia, nosotros nos vamos a enfocar netamente para gases ideales, ¿ya? ¿Qué diferencia hay con los reales? Bueno, sí, a simple vista, para que usted, bueno, a simple explicación, para que ustedes entiendan, los gases reales tienen ciertos cálculos que hay que tomar en cuenta, como las colisiones que tienen y la temperatura que llegan, ¿ya? No es tan ideal como lo que ven acá en la gráfica, ¿ok? Así una curva. Aquí hay una curvatura lineal constante y otra que es así línea recta. Eso ocurre porque son gases ideales, ¿ya? Ahora, lo que habló Edwin sería de estados. Si pasa de un estado a otro estado, en fase, como ven en esta gráfica de acá, de este punto a este punto, llega a ser un proceso. Ahora, ¿qué ven en esta gráfica de acá? Sería la suma de dos procesos y justamente se encierran. Eso sería un ciclo. Todo el área que está acá sería el trabajo total que realizó el sistema. Bueno, esa es una breve explicación. Ahora voy a pasar sobre los procesos, ¿ya? Un momento que ordene mis ventanas y vemos eso, ¿ya? Ya, el primer proceso. Ah, creo que no mencionó los procesos, ¿ya? El proceso isobárico es cuando la presión es constante, el isocórico es cuando el volumen es constante, el isotérmico es cuando la temperatura es constante. Como pueden ver, la palabra es iso, ¿no? Para que tengan una idea cuando les pregunte el examen el ingeniero. Ahora, ¿qué es adiabático? El adiabático es cuando no hay calor en el proceso, ¿ya? Pero sí cambian las propiedades térmicas, termodinámicas. Y puse otros porque cuando vean materias de arriba, algunas carreras, van a ver otros procesos ISO y cierta propiedad, ¿ya? Ahorita nos vamos a centrar en estos cuatro. En el proceso isobárico, o se ocupa la ley de Charles. ¿Qué es aquí? Isobárico es cuando la presión 1 es igual a la presión 2. Como pueden ver en esta animación, la temperatura cambia y el volumen también. El émbolo sube y baja. Pero la presión, como pueden ver, sigue constante. Luego aquí puse una gráfica de PV y aquí hay unos cálculos. Bueno, estas ecuaciones de acá son más que todo de la primera ley. Creo que aquí no estoy regalando nada. Aquí está un pulso, ya. Esta gráfica, estas ecuaciones que ven acá, son sobre todo la primera ley de termodinámica, algo que no vamos a estar todavía, no estamos tratando de ese punto, pero sí estamos tratando el proceso que llega desde un estado a otro, de manera que isobárica, ¿ya? La presión constante. Ahora vamos a ver un simulador, voy a finalizar la presentación y vamos a ver dónde dejé la ventana, aquí, ya. Aquí lo vea, bueno, me gustaría que hagamos a ver, que el proceso, que sea algo didáctico, que se pueda, que podamos calcular de manera teórica y de manera experimental. Obviamente que no es tanto así experimental, pero sí con un simulador se puede lograr, o al menos el que encontré. Hay ciertas variaciones que se puede tomar, así que me gustaría que vayan por su cuaderno y hagamos el proceso. Ya unas tres cambios de estados y eso vamos a hacer para unos, sí, tres procesos. ¿Ya? Vamos a cambiar tres veces en cada tres procesos. Me avisan cuando ya estén todos y vamos a hacer una pequeña tabla. Bueno, la tabla le voy a decir a Erwin que lo haga. Bueno, vamos a ver. Sería, como le dije, tres procesos, ¿no? Más o menos así sería. Aquí esto lo ponemos acá. Quiero que aquí pongan el volumen, volumen inicial. Ese volumen inicial no lo vamos a cambiar, ¿ok? Y luego va a estar la temperatura inicial. No, sí, la temperatura inicial TI. Ahora aquí es donde vamos a empezar a cambiar, ¿ok? Esta columna va a ser la mismo volumen y esta temperatura igual. Aquí vamos a
Bueno, vamos a calcular, más fácil es calcular en ese simulador la temperatura, así que vamos a hallar la temperatura final. Y ustedes en su cuaderno lo que van a hacer es calcular. ¿Con qué? Con esta ecuación que ven acá. Si pueden ver, esta relación lo pueden despejar y hallar temperatura final. ¿Cuál sería la temperatura final? La temperatura 2, ¿ok? Y eso calculan de manera teórica y van a sacar el resultado del volumen 2, que sería el volumen final. Ya, hacemos eso y aquí me falta un cuadro. El último cuadro, bueno, lo puedo insertar, ¿no? En el último cuadro van a colocar, ¿qué cosa? El volumen final, pero teórico, ¿ok? No, experimental, no estaba chico, no. Experimental, ¿ya? Aquí es teórico. Un ejemplo, ahorita vamos a ver en el simulador cómo está. Ahorita no tiene ninguna sustancia, le voy a agregar unos 100 partículas pesadas. Dijimos que la presión va a ser constante, la temperatura vamos a calcular, ¿no? A ver, sí, sería más o menos así. No, no. A ver, la presión es constante. Ah, aquí depende de eso. Está bien, no pasa nada. Agrego esto y tiene que enfriar. Ah, ya, ya, está bien. Ya. Como les dije, vamos a calcular el volumen de manera experimental. Aquí voy a poner el dato del ancho. Aquí supongan que la altura es 1 para que no se complique. Vamos a decir que sería 10, cualquier unidad, ¿ok? Como las unidades no son tan necesarias porque se anulan, si pueden ver, están ahí igual, volumen 1 y volumen 2. Si ambos volúmenes tienen la misma unidad, no va a pasar nada, ¿ok? No va a suceder nada extraño. Como les dije, aquí van a ser 10 y 10, y la temperatura en que está ahorita, aquí está, es de 30 Kelvin. Algo que quería mencionar es que cuando ocupen la ley general de gases ideales, de seguro ya vieron en química, siempre se trabaja con una temperatura de Kelvin, ¿ya? De grado absoluto, que llega a ser absoluto. Aquí la temperatura es 300, ¿no? Ahora vamos a mm, la temperatura constante. A ver, lo que quiero que esto quede fijo, el volumen va a cambiar. Ok, vamos a cambiar la temperatura a 200. Ya, a 200, no pasó nada, no incremento más. La temperatura, ya, es así. Lo que va a variar va a ser el volumen y yo lo que voy a mantener constante. Magnífico. A ver, un momento. En este simulador lo que ocurre es que mantiene constante. ¿Qué propiedades pueden ver aquí que se mantiene constante? La presión y la temperatura. Así que, bueno, ya, ya está bien, está bien. Aquí hay un problema. Vamos a ocupar el simulador que ven aquí. ¿Cómo se llama? Para que nos guiemos, porque aquí en el de Salcedo, el que si pueden ver en el canal que dije, hay un cierto problema porque solo son 3 procesos. Y aquí vamos a ocupar este proceso, ya que el otro me está causando un poco de problema sobárico. Ya esperemos que cargue y ya. Vamos a empezar con un volumen de ¿cuánto? De 6 centímetros cúbicos, ¿ya? Aquí sería 6 y el otro sería 6. Y la temperatura era de ¿cuánto? De 73,15. Y ahora vamos a medir el estado final, bueno, la temperatura final. Vamos a variar hasta una temperatura de 101,15. Pueden ir mientras calculando
Está, no, ahí. 101,15. Aquí ustedes calculan de manera teórica ocupando la ecuación que les mostré hace un momento y luego hacemos de manera experimental, ¿ok? De manera experimental con el simulador nos da ¿qué valor? Nos da un valor de 0,9, no, sería 9 centímetros cúbicos. Ahora vamos a variar la temperatura igualmente. Ya. A ver, 134. 134,15 nos dio un volumen aproximado de 12 centímetros cúbicos. Como les dije, vamos a hacer tres mediciones, así que voy a insertar otra fila. Esto les dije que va a ser constante, 73,15. Con estos datos iniciales, con la temperatura final, calculan el teórico. Aquí me estaba confundiendo de columna, lo voy a arreglar. Y ustedes de forma teórica, con las ecuaciones, lo calculan, ¿ya? Ahora, con el simulador voy a cambiar la temperatura a una temperatura de 172,15. Nos da un volumen de 20. ¿Ya? Si saben que este simulador me dan datos tabulados, ¿no? Aquí me está dando los datos. ¿Y por qué no ocupé eso? Porque me da un valor casi exacto. Y yo lo que hago es ocupar la observación, ¿ya? Ocupando, viendo los datos de acá, de manera visual, digo cuánto es el valor. En cambio acá me va a dar un dato más exacto porque vamos a hacer la prueba y van a ver eso. ¿Ya? Miren, me da 13,7 y yo veo un valor aquí como de 14. ¿Ya? Como les dije, ustedes hacen su cálculo de manera teórica, les va a dar decimales y ustedes lo colocan aquí y van a tener el dato teórico que sería un poco más exacto. ¿Ya? Y ese sería el experimental que se ve de observación. ¿Ok? Ese sería el primer cuadro que van a hacer, que viene siendo viene a ser el proceso isobárico, que es la presión constante. Ahora pasamos al proceso isocórico. El proceso isocórico, como pueden ver, se ocupa la ley de Guy-Lucas, que viene a ser, ¿qué cosa? ¿Qué es la propiedad que se mantiene constante? El volumen 1 es igual a volumen 2. Ven aquí cómo es que la gráfica empieza a subir, ¿no? El PV empieza a subir desde un estado 1 hasta un estado 2. Aquí está el estado más, ¿cómo se puede decir? Ya no animado. Y como en el otro caso ya están las ecuaciones, ustedes van a ocupar la ecuación. Ahorita veo qué estado vamos a variar para que ustedes puedan calcular de manera teórica y ahorita vamos a hacer de manera experimental. A ver, hacemos lo mismo, ocupamos un cuadro de 4 por 4. Ya, de 4 por 4. ¿Y qué datos necesitamos saber? Necesitamos saber presión inicial, una temperatura inicial. El volumen, como ya dije, va a ser constante. A ver, ahora viene la presión final y el volumen final, no, temperatura final, pero de manera que teórica. Aquí voy a poner el F que representa el final. Y ahora vamos a agregar una columna que igual se me olvidó, que es la temperatura experimental. Ahora vamos al simulador y vamos a rellenar el cuadro. A ver, un rato. Ahí está. Ya. Este es de Charles. Falta, aquí es donde falta. Si pueden ver en el simulador solo está de Boy y de Charles. Bueno, como les dije, el volumen va a permanecer constante, así que vamos a resetear todo y vamos a calcular el volumen.
Ahorita lo puse volumen constante. Vamos a poner unas 200, 100 ya. A 100 con una temperatura, veamos, los datos lo voy a colocar acá. Vamos a ajustar esta pantalla para que podamos colocar datos y visualizar el simulador. La presión, ¿cuánto me marca? Aproximadamente me da un valor de, a ver, un promedio sería 11,9, ¿no? Bueno, como es algo simulado y queremos que sea de manera experimental, sabemos que va a haber un poco de error. ¿Ya? 11,8. Como les dije, esto se va a mantener constante. ¿Y la temperatura cuánto me marca? De 300 Kelvin. ¿Ya? Ahora lo interesante va a ser esta parte de acá, porque es cuando ya podemos empezar a calcular de manera teórica. Bueno, vamos a agregar calor. Temperatura teórica. Va a ser la presión lo que vamos a calcular, ya que la presión, como pueden ver, es la que está empezando a variar más en el simulador. La temperatura, como es más fija, va a ser una lectura más fácil, ¿ya? Y quizás más exacta y pueda ser preciso con el cálculo que vamos a hacer de manera teórica. Ahora voy a empezar a subir la temperatura, le voy a aumentar calor. Como pueden ver, esto ha subido ¿a cuánto? A 462 Kelvin. ¿Y cuánto es la presión experimental que me dio? Aproximadamente, a ver cuánto, que se quede un poco quieto, sería 18, pongamos, 18 atmósferas. Ahora le voy a aumentar más calor, ya. ¿Qué temperatura me marca? 628 y una presión aproximada de 24,5. Ya. Ahora la última medición, le voy a bajar la temperatura abajo de 300 a ver qué pasa. Ya. También algo explicativo que pueden ver acá. La presión viene a ser el choque de partículas y la temperatura es la energía cinética que tienen las partículas, ¿ya? Como pueden apreciar, cuanto va más lento, la temperatura disminuye y empiezan a colisionar menos y la presión igual disminuye. Bueno, aquí cuánto es la temperatura, 248 y la lectura de la presión me da 9,5, 10, 9,5. ¿Ya? Con ustedes van a hacer la parte teórica. Quiero ver cómo sacan el dato y cuánto sería la variación que hay acá. ¿Ok? Ahora falta el último cuadro. Este, ¿cómo se llama? Esta presentación les voy a pasar en el grupo para que igual puedan ver. Y esto lo voy a ordenar más para que puedan realizar la parte, ¿cómo se dice? Del cuadro, lo faltante. Ahora, siguiendo con los procesos. El proceso isotérmico. ¿Qué viene a ser? La temperatura constante, ¿ya? Desde el estado 1 hasta el estado 2, la temperatura se mantiene constante. Y pueden ver que es esta curvatura de acá, ¿ya? Ahora, la ecuación que van a ocupar para hallar los estados que faltan es ocupando la que ven acá en este momento y se llama la ley de Boyle. Y simuladores se encuentran dos. ¿Qué pasó ahí? Ya. Hay dos simuladores. Podemos ocupar el de acá o el de acá. El de acá, a ver, quiero ver cuál sería mejor. Necesitamos el dato de presión y de volumen. Podemos ocupar este simulador acá. ¿Qué hace? Ya. El de acá, vamos a ocupar el simulador, el que ocupamos anteriormente. Y voy a agregar partículas. Unas 150, 200.
Dijimos que la temperatura se va a permanecer constante, así que va a estar de esta manera. Mm, sí, mejor así, está bien. Ahora voy a hacer el cuadro para que ustedes puedan ver lo que voy a calcular. Verán 5 por 4. 5 por 4. Necesitamos qué datos. Presión inicial, volumen inicial. Después necesitamos la, no, temperatura inicial. No, no, la temperatura es la que está constante, así que nos falta la presión final. ¿Cuál es más fácil de calcular en ese simulador? El volumen, así que eso voy a ocupar. Volumen final. Ustedes en su cuaderno van a hacer la presión final teórica. Y yo voy a sacar la presión final experimental. Ya. El estado inicial va a ser constante, así que ahorita vamos a sacar el dato. Bueno, esto voy a acomodar para que sea más fácil la lectura. Ahí está. Ya. La presión inicial me marca aproximadamente un valor de 23,5. 23,5. Como les dije, eso va a permanecer constante en toda la columna. El volumen va a ser de 10 nanómetros. Da igual la unidad, ¿ok? Como les dije, se pueden cancelar. Ahora vamos a variar el volumen. Varío hasta unos 15 nanómetros. La presión ha cambiado y eso anoto. Aquí puse el volumen 15 y la presión que me dio fue aproximadamente de 16 atmósferas. Ahora voy a reducir el volumen hasta 5 nanómetros y la presión incrementa. ¿Por qué incrementa? Porque empiezan a colisionar más. ¿Ok? Como le dije, es eso la presión. La presión me da 46,5 y eso es un volumen de 5 nanómetros. Ahora otro volumen va a ser de 8. De 8. ¿Y cuánto es la lectura? De 29,5 pues. Sí, 29,5. Y es un volumen de 8 nanómetros. ¿Ok? Y es así como acabamos con los tres cuadros. Ya, ahorita lo voy a acomodar esto. ¿Y qué proceso nos falta? Nos falta el proceso isobárico. ¿Ok? El proceso isobárico es cuando el calor que hemos dado al sistema termodinámico, ya que se explicó, ¿no? Que es termodinámica, que es el cambio de energía, en este caso, del calor y del trabajo. Ahora aquí está, esto estoy acomodando mientras, para que luego les pase y ustedes completen el cuadro. Ahí está, eso. ¿Y cómo es su gráfica? Creo que eso aparece en la diapositiva cuando les mencioné todos los procesos, pero ahorita les explico. La ecuación que se ocupa en, en el proceso adiabático es algo, es de esta manera, ¿ya? Pero quizás se chipen porque lo están viendo por primera vez y bueno, es algo sencillo si lo quieren ver de esa forma, pero lo que puede variar es este omega, que depende si es monoatómico o diatómico, ¿ya? Hasta el nombre indica, cuando es monoatómico solo pertenece a un enlace, a un átomo, y el diatómico es cuando son dos, y el omega varía, siendo cuando es monoatómico 5 partido por 3 y cuando es diatómico 7 partido por 5. Y ese dato se coloca acá para hallar que los estados que faltan cuando el proceso es adiabático. Como les mencioné,
Eh, Eso ocurre cuando el calor es igual a cero. Aquí igual les puse una animación para que ustedes vean cómo es que cambia la curvatura, cómo es que pasa de un estado a otro, siendo esto el proceso adiabático. Y aquí está una forma más fija, mostrando el proceso adiabático y el proceso isotérmico. Como pueden ver, las líneas horizontales en la gráfica PV vienen a ser la presión, las verticales el volumen, y estas curvas que están aquí son las líneas de la temperatura. Y cuando pasan de una temperatura a otra, varían de presión a presión y de volumen a volumen. Y cuando no hay transferencia de calor, viene a ser el adiabático. ¿Ok? Y eso sería todo. Bueno, pues, si tienen alguna duda, les explico ahorita, o Edwin igual les explica. Y eso sería todo. Como les dije, pueden ocupar el simulador. El link del simulador igual les voy a pasar para que ustedes puedan jugar o ver. Y eso sería todo por hoy. ¿Ok? Ah, la lista. Ustedes se anotan en el Meet, ponen su nombre completo. ¿Ok? Sí. ¿Qué fue? Alguien levantó la mano. Pues sigo presentando, pero ya. Disculpe, señor, ¿dónde dijo que pongamos nuestro nombre? En el chat, por favor. Nombre Ah, ya, ok. completo. ¿En el chat de WhatsApp o de aquí de la llamada? Del videollamada. Ya. Es que- O sea, una pregunta Sí. sobre los cuadros que Aceto dijo que hay que hacerlo en teórico, no sé. ¿Eso hay que En presentarlo? No lo práctico. entendí muy bien. A ver, sí, van a presentar. Ahorita les voy esperen, claro, Es que que se me termine la cortó la presentación. llamada. Ahí está, ya. Aquí estoy presentando, ¿no? ¿Pueden ver? Ya. Sí, Ustedes tienen esta diapositiva, ya la estoy pasando a mi grupo, y tienen esta ecuación, la primera, en el proceso isobárico. Aquí, el estado uno que viene a ser el inicial, y el estado 2 el final, ocupan esa fórmula para hallar el teórico, ¿ya? ya. Estos datos experimentales lo hice con el simulador. El link del simulador igual les voy a pasar si es que quieren jugar con eso. Como les dije, esto se mantiene constante, que viene a ser mi B1, mi T1, y el T2 viene a ser la temperatura final, que hice tres mediciones distintas. Y eso calcula para el proceso isobárico, el proceso isocórico y el proceso isotérmico. En cada una tiene su ecuación y eso hacen ustedes, ¿ya? El despeje de la ecuación y el reemplazo de los datos para tener el teórico. Sí. Y eso lo presentan el día miércoles. Ya, está. Listo. Ya. Ya. ¿Alguna otra duda? O si no, eso sería todo, ya. Ya sé. Si no, Chao, Axi. chao, chao.
Tenías que sacar captura. Saca captura, pues yo. Ahora estoy modificando el Word, el Power. ¿Sacas de captura? ¿Te dormiste? O ya quitaste tu audio, porque eran dos llamadas la tuya. Ah, se me olvidó yo. Estaba hablando solo. ¿Sacaste captura yo? Es Ah, como una yo no sé. huevada. Sacaste, no estaba viendo ahorita. Espera un rato. Sí, saqué, Estoy pues. modificando el Power un rato. Y ya. O sea, El el tornazo. simulador es fácil, digamos. Y si no te das es porque lo abriste y comenzaron a salir las partículas. No, es que Pero el primero es el que ahorita vi que hay un problemita. Da igual. da igual, o sea, lo importante es que se queden los conceptos, pero vos, no le expliques termodinámica, explícales los procesos. Estoy cansado.